Bueno amigos, continuamos con el capítulo 29, en el que se narran ciertos incidentes que solo se dan en los ferrocarriles americanos. El tren siguió su curso. Aquella tarde sin interrupción, pasando por Fort Saunders, cruzando el paso de Cherny y llegando al paso de Evans, el camino alcanzó aquí la mayor elevación del viaje, 8.092 pies sobre el nivel del mar. Ahora los viajeros solo tenían que descender al Atlántico por llanuras ilimitadas, niveladas por la naturaleza, un ramal del Gran Tronco, conducía hacia el sur hasta Denver, la capital de Colorado. El país que lo rodea es rico en oro y plata, y más de 50.000 habitantes ya están asentados allí. Desde San Francisco había recorrido 1.382 millas en 3 días y 3 noches. 4 días y noches más les llevaría probablemente a Nueva York. Phileas Fogg no se había quedado atrás. Durante la noche pasaron el campamento Wabash a la izquierda. El arroyo Lough Pollet corría paralelo a la carretera, marcando el límite entre los territorios de Wyoming y Colorado. Entraron en Nebraska a las 11, pasaron cerca de Sewell y tocaron en Jullenburg, en el brazo sur del río Platte. Fue aquí donde el 23 de octubre de 1867 el ingeniero jefe, el general Dodge, inauguró el ferrocarril Union Pacific, 2 potentes locomotoras que transportaban 9 vagones con invitados, entre los que se encontraba Thomas C. Durand, vicepresidente de la compañía. Se detuvieron en este punto, se lanzaron vítores, los Sinews y los vanes representaron una batalla india de imitación. Se lanzaron fuegos artificiales y se imprimieron el primer número de Railway Pioneer en una imprenta llevada en el tren. Así se celebró la inauguración de este gran ferrocarril, un poderoso instrumento de progreso y civilización, lanzado a través del desierto y destinado a unir ciudades y pueblos que aún no existen. El silbido de la locomotora, más potente que la lira de Amphion, estaba a punto de ordenarles que se levantaran del suelo americano. El fuerte Mapleton quedó atrás a las 8 de la mañana, y aún había que recorrer 357 millas antes de llegar a Omaha. La carretera seguía las caprichosas curvas del brazo sur del río Platte. En su orilla izquierda, a las 9 el tren se detuvo en la imponente ciudad de North Platte, construida entre los 2 brazos del río, que se vuelven a unir en el torno a él, y forma una sola arteria, un gran afluente, cuyas aguas desembocan en el Missouri un poco más arriba de Omaha. Se pasó el 101º meridiano. El señor Fogg y sus compañeros habían reanudado su juego. Nadie, ni siquiera el muñeco, se quejaba de la duración del viaje. Fitz había comenzado ganando varias guineas, que parecía que iba a perder, pero se mostró como un jugador de silbatos no menos entusiasta que el señor Fogg. Durante la mañana, el azar favoreció claramente a aquel caballero. Los triunfos y los honores cayeron sobre sus manos. Una vez, habiendo resuelto un golpe audaz, estaba a punto de jugar una pica, cuando una voz detrás de él le dijo: «Debería jugar un diamante». El señor Fogg, Aouda y Fitz levantaron la cabeza y contemplaron al coronel Proctor. Stan Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «Ah, es usted, ¿verdad, inglés?», gritó el coronel. «¿Es usted quien va a jugar a la pala?». «¿Y quién lo juega?», respondió Phileas Fogg con frialdad, arrojando el 10 de picas. «Bueno, me complace tenerlo. Diamantes», respondió el coronel Proctor en un tono insolente. Hizo un movimiento como para coger la carta que se acababa de jugar y añadió: «No entiendes nada de whist». «Tal vez sí, así como otro», dijo Phileas Fogg levantándose. «Solo tienes que intentarlo, hijo de John Bull», respondió el coronel. Aouda se puso pálida y se le heló la sangre. Agarró el brazo al señor Fogg y tiró suavemente de él hacia atrás. Picaporte estaba dispuesto a abalanzarse sobre el americano, que miraba insolentemente a su adversario. Pero Fitz se levantó y, dirigiéndose al coronel Proctor, le dijo:
Olvide usted que es conmigo con quien tiene que vérselas, señor, pues fue a mí a quien no solo insultó, sino que golpeó. Señor Fis, dijo el señor Fogg, perdóneme, pero este asunto es mío, y solo mío. El coronel me ha vuelto a insultar, insistiendo en que no juegue a la pala, y me dará una satisfacción por ello. Cuando y donde quiera, respondió el americano, y con el arma que quieras. Aouda intentó en vano retener al señor Fogg, como en vano se esforzó el detective en hacer suya la disputa. Picaporte quiso arrojar al coronel por la ventanilla, pero una señal de su amo lo detuvo. Phileas Fogg salió del vagón y el americano le siguió hasta el andén. Señor, dijo el señor Fogg a su adversario, tengo mucha prisa por volver a Europa y cualquier retraso me perjudicará mucho. Bueno, que eso es para mí, respondió el coronel Proctor. Señor, dijo el señor Fogg muy cortésmente, después de nuestro encuentro en San Francisco, decidí regresar a América y encontrarlo a usted tan pronto como hubiera terminado los negocios que me llamaron a Inglaterra. ¿De verdad? Piensa convocar una reunión para dentro de 6 meses. ¿Por qué no dentro de 10 años? Yo digo que 6 meses, respondió Phileas Fogg, y estaré en el lugar de encuentro puntualmente. Todo esto es una evasión, gritó Stan Proctor. ¿Ahora o nunca? Muy bien. ¿Vas a ir a Nueva York? No, a Chicago. No, ¿a Ojama? ¿Qué diferencia hay para ti? ¿Conoces Plum Creek? No, respondió el señor Fogg. En la siguiente estación, el tren llegará allí en 1 hora y se detendrá allí 10 minutos. En 10 minutos podrán intercambiarse varios disparos de revólver. Muy bien, dijo el señor Fogg, me detendré en Plum Creek. Y supongo que tú también te quedarás allí, añadió el americano con insolencia. ¿Quién sabe? Respondió el señor Fogg volviendo al coche con la misma frialdad de siempre. Comenzó a tranquilizar a Aouda diciendo que nunca había que temer a los fanfarrones y rogó a Fis que fuera su segundo en el duelo que se avecinaba, petición que el detective no pudo rechazar. El señor Fogg reanudó el interrumpido juego con perfecta tranquilidad. A las 11 el silbato en la locomotora anunció que se acercaba a la estación Plum Creek. El señor Fogg se levantó y, seguido por Fis, salió al andén. Passepartout le acompañó llevando un par de revólveres. Aouda permaneció en el vagón, tan pálido como la muerte. La puerta del siguiente vagón se abrió y el coronel Proctor apareció en el andén, asistido por un yanqui de su misma estampa como su segundo. Pero justo cuando los combatientes se disponían a bajar del tren, el revisor se apresuró a gritar: «¡No pueden bajar, señores!». «¿Por qué no?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y no vamos a parar. Pero voy a batirme en duelo con este caballero». «Lo siento», dijo el revisor, «pero saldremos enseguida. Ahora está sonando la campana». El tren se puso en marcha. «Lo siento mucho, señores», dijo el revisor. «En cualquier otra circunstancia me habría complacido complacerles, pero, después de todo, ya que no han tenido tiempo de luchar aquí, ¿por qué no luchar sobre la marcha?». «Eso no sería conveniente, tal vez para este caballero», dijo el coronel en tono burlón. «Sería perfectamente así», respondió Phileas Fogg. «Bueno, realmente estamos en América», pensó Passepartout, «y el revisor es un caballero de primer orden». Así que, murmurando, siguió a su maestro. Los dos combatientes, sus segundos y el revisor pasaron por los vagones hacia la parte trasera del tren. El último vagón solo estaba ocupado por una docena de pasajeros, a los que el revisor pidió amablemente que tuviera la amabilidad de dejarlo libre durante unos momentos, ya que 2 caballeros tenían que resolver un asunto de honor. Los pasajeros accedieron a la petición con presteza, y enseguida desaparecieron en el andén. El vagón de unos 15 metros de largo era muy conveniente para su propósito. Los adversarios podrían marchar el uno sobre el otro en el pasillo y disparar a gusto. Nunca fue más fácil organizar un duelo. El señor Fogg y el coronel Proctor, provistos cada uno de 2 revólveres de 6 cañones, entraron en el vagón. Los segundos, que permanecían fuera, los encerraron. Deberían comenzar a disparar al primer silbido de la locomotora.
Después de un intervalo de 2 minutos, lo que quedaba de los dos caballeros sería sacado del vagón. Nada podía ser más sencillo. En efecto, todo era tan sencillo que Fitz y Passepartout sintieron que sus corazones latían como si fueran a romperse. Estaban escuchando el silbato convenido, cuando de repente resonaron en el aire gritos salvajes, acompañados de informes que ciertamente no salían del vagón donde estaban los duelistas. Los gritos continuaron delante y a lo largo de todo el tren. Gritos de terror procedían del interior de los vagones. El coronel Proctor y el señor Fogg, revólveres en mano, abandonaron apresuradamente su prisión y se precipitaron hacia donde el ruido era más clamoroso. Entonces percibieron que el tren era atacado por una banda de Sioux. Este no era el primer intento de estos atrevidos indios, ya que más de una vez habían asaltado trenes en la carretera. Un centenar de ellos, según su costumbre, habían asaltado la vía sin detener el tren, con la facilidad de un payaso que monta un caballo a todo galope. Los Sioux estaban armados con pistolas, de las que salieron los informes, a los que los pasajeros, que estaban casi todos armados, respondieron con disparos de revólver. Los indios habían subido primero a la locomotora y habían dejado medio aturdido al maquinista y fogoneros con los golpes de sus mosquetes. Un jefe Sioux, deseando detener el tren, pero sin saber manejar el regulador, había abierto de par en par la válvula de vapor en lugar de cerrarla, y la locomotora se precipitaba hacia adelante a una velocidad tremenda. Los Sioux habían invadido al mismo tiempo los vagones, saltando como monos enfurecidos sobre los techos, abriendo de golpe las puertas y luchando cuerpo a cuerpo con los pasajeros, penetrando en el vagón del equipaje, lo saquearon, arrojando los baúles fuera del tren. Los gritos y los disparos eran constantes. Los viajeros se defendieron valientemente. Algunos de los vagones fueron atrincherados y soportaron un asedio, como fortalezas móviles llevadas a una velocidad de 100 millas por hora. Abuela se comportó valientemente desde el primer momento. Se defendió como una verdadera heroína con un revólver que disparaba a través de las ventanas rotas cada vez que un salvaje hacía su aparición. 20 Sioux habían caído mortalmente heridos al suelo, y las ruedas aplastaban a los que caían sobre los rieles como si fueran gusanos. Varios pasajeros heridos de bala o aturdidos yacían en los asientos. Era necesario poner fin a la lucha, que había durado 10 minutos y que resultaría en el triunfo de los Sioux si no se detenía el tren. La estación de Fort Kearny, donde había una guarnición, estaba a solo 2 millas de distancia, pero una vez pasada los Sioux serían dueños del tren entre Fort Kearny y la estación más allá. El revisor estaba luchando junto al señor Fogg cuando le dispararon y cayó. En el mismo momento gritó: «A menos que el tren se detenga en 5 minutos, estamos perdidos». «Se detendrá», dijo Phileas Fogg, preparándose para salir corriendo del coche. «Quédense, monsieur», gritó Picaporte. «Yo iré». El señor Fogg no tuvo tiempo de detener al valiente compañero, quien, abriendo una puerta sin que los indios lo percibieran, logró deslizarse por debajo del vagón, y mientras la lucha continuaba y las bolas zumbaban unas sobre otras por encima de sus cabezas, hizo uso de su vieja experiencia acrobática, y con asombrosa agilidad se abrió paso por debajo de los vagones, agarrándose a las cadenas, ayudándose de los frenos y de los bordes de las fajas, arrastrándose de un vagón a otro con maravillosa habilidad y ganando así el extremo delantero del tren. Allí, suspendido con una mano entre el vagón de equipaje y el tender, aflojó con la otra las cadenas de seguridad, pero debido a la tracción nunca habría conseguido desenroscar la barra de enganche si una violenta conmoción no lo hubiera sacudido. El tren, ahora separado de la locomotora, se quedó un poco atrás, mientras la locomotora avanzaba con mayor velocidad. Llevada por la fuerza ya adquirida, el tren siguió moviéndose durante varios minutos, pero se accionaron los frenos y por fin se detuvieron a menos de 100 metros de la estación Kearny. Los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, se apresuraron a subir. Los Sioux no los esperaban y huyeron en masa antes de que el tren se detuviera por completo. Pero cuando los pasajeros se contaron en el andén de la estación, varios desaparecieron, entre otros el valiente francés,
cuya devoción acababa de salvarlos.